Mis hermanos y mis hermanas, una vez más estamos reunidos en la presencia de Dios y ahora para compartir su santa palabra. Es en verdad un gran privilegio, una responsabilidad muy grande también que otra vez nos encarga el reverendo Roster y estamos aquí por la gracia de Dios solo con el fin de compartir su santa palabra. Cantamos que queremos regresar al Señor. Pedimos que Dios nos guíe de regreso a Él. Dijimos que lo anhelamos y esta palabra tiene este fin, este propósito, de encontrar las bendiciones de tener Cristo en el camino de nuestra vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y lo leeremos desde el versículo de número 13 hasta el 35. Evangelio, Lucas, capítulo 24, el versículo 13 al 35. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Evangelio de Lucas 24, el versículo de número 13 al 35. Podemos leer, leeremos de forma alternada. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Como le condenaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes de venir fueron asesinadas. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciéndote que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a donde iban, y él hizo como
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oremos. Señor, tu palabra está abierta delante de nuestros ojos. Así que te pedimos que desviéndalos, Señor, para que podamos ver las maravillas que están en tu palabra. Señor, abre también nuestros oídos para que podamos oír lo que tienes a nos enseñar. Señor, predispone nuestro corazón. Hazlo arder por amor de ti. Lo que pedimos hoy, firmados en tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? Este es un episodio muy conocido de la palabra de Dios. La última vez que predicamos aquí, predicamos en el capítulo 23 de Lucas. Ahora estamos 2 días más en el primer día de la semana, en el día de domingo, el día mismo en que Jesucristo resucitó. Y aquí vemos que 2 de los discípulos ya estaban de camino a Emaús. La palabra nos dice que Emaús era una aldea, un pueblecito, cerca de 60 estadios, lo que quiere decir más o menos unos 11 o 12 kilómetros, algo como caminando como caminábamos en la escuela militar, 3 horas de caminada desde Jerusalén hasta Emaús. Y allí estaban los 2 discípulos de Jesús y caminaban hasta Emaús en el mismo día en el que el Señor resucitó. Y este camino es un camino muy triste en la vida de estos discípulos. Hay síntomas muy claros de lo que ocurría con ellos. Y entonces están estos 2 discípulos y caminan. Y entonces Jesús mismo va al encuentro de ellos. Ellos no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? Son estos síntomas que veremos, que les impedían de reconocer a Jesús en el camino de Emaús. Aquellos discípulos estaban como que con los ojos velados, cubiertos, a punto de no reconocer a Jesús. En Marcos, en el capítulo 16, 12 y 13, nos relata este mismo encuentro de una forma muy más sintética y nos dice que Jesús estaba en una otra forma. Es verdad, Cristo ahora tenía su cuerpo resucitado, glorificado, pero lo que creo yo que impedía los discípulos
de reconocer a Jesús no era la forma de Jesús, pero lo que ocurría en la alma de ellos mismos. Y les invito a percorrer este camino. Les invito a percorrer este camino y reconocer los síntomas que acontecían con estos dos discípulos. Sus ojos estaban velados. No reconocían a Jesús que estaba caminando a su lado. Él les pregunta: ¿qué habláis? ¿De qué habláis? ¿De qué discutís? ¿Por qué estáis tan tristes? La ceguera espiritual de estos discípulos provenía de tristeza, pero no solo de tristeza. Ellos responden a Jesús y se quedan en el camino y le dicen: ¿eres tú un forastero? ¿Solo eres tú un forastero que no sabes lo que ocurrió en Jerusalén en estos días? Sabemos que los días que habían pasado eran los días de Pascua, eran días de fiesta, en que muchos peregrinos estaban a camino de Jerusalén. Y ahora, ya terminada la fiesta de Pascua, todos los peregrinos estaban de vuelta, de regreso a sus lugares. Y entonces los discípulos le preguntan: ¿es tú el único peregrino que no sabes lo que ocurrió en Jerusalén en estos días? Les dije al respecto de Jesús. Y vea cómo lo dije en el verbo. Estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Qué fue varón profeta? Ya estaban poniendo a Jesús en el pasado, como alguien que había pasado. Y además de todo, estaban desesperanzados. Vean lo que dije. Nosotros esperábamos que Él fuera quien había de redimir a Israel. Y allí ahora estaban tristes, estaban desesperanzados y tenían todas sus esperanzas como que rompidas. Pero el síntoma más fuerte es este. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales el día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Estaban tristes, estaban desesperanzados y además de todo, estaban incrédulos. No creían en el testimonio de las mujeres que habían visto aquella maravillosa visión de ángeles que decía que Jesucristo había resucitado, que Él no estaba en el sepulcro. Y ni con el testimonio de sus hermanas no creían en aquello. Entonces vemos que el camino de Emaús es un camino de ceguera espiritual, de tristeza, de incredulidad, de desesperanza. Y entonces Jesús se pone en el camino. Y la primera gran bendición
de tener Cristo en el camino de nuestra vida es que Jesús nos rescata del camino de la incredulidad. Cuando Jesús viene en el camino de nuestra vida, Él nos rescata del camino de la incredulidad. Y Él así les reprehende y dice: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y esta es la reprehensión: insensatos y tardos de corazón para creer. El camino de Emaús es el camino de la incredulidad. Y Jesús viene en el camino para rescatarnos de la incredulidad, para rescatarnos de nuestra desesperanza, para rescatarnos de nuestra ceguera espiritual. En todas las ocasiones de nuestras vidas, Jesús está a nuestro lado. Él viene a nuestro encuentro. Él se pone a caminar junto a nosotros y muchas veces no lo reconocemos porque estamos ciegos, Pero Él viene al encuentro de nuestras vidas y nos rescata de este camino. Estos discípulos han sido testigos de tantas bendiciones, de tantos milagros, de tantas curas que Jesús había hecho. Muy probablemente estos discípulos hacían parte de los 70 discípulos que estaban más próximos de Jesús y que habían visto las maravillas, los milagros de Jesús. Pero en un día solo, con 3 horas de caminada, ya iban desesperanzados, ya iban incrédulos y ya se separaban de los hermanos. Un día, solo 3 horas. Pero Jesús viene al encuentro y así es con nosotros. Jesús no nos deja caminar en el camino de la incredulidad. Jesús viene a nuestro encuentro. Jesús está caminando a nuestro lado en todos los momentos de nuestra vida. Y como Él nos rescata del camino de la incredulidad, veamos cómo Él nos rescata del camino de la incredulidad. Después de llamarles la atención, Jesús comienza a hablarles de la Santa Escritura. Y por toda la palabra, desde Moisés hasta los profetas. Era como decir desde Génesis hasta Malaquías, porque allí teníamos solo el Viejo Testamento. Pero es como decir hoy, de Génesis a Apocalipsis, que todo lo que está en la palabra de Dios apunta a Jesucristo, a la necesidad que Él debería morir y resucitar por nosotros. Y entonces Jesús, con base en la palabra, les enseña, les dice todo lo que debía ocurrir al respecto de Él. Y entonces, en el camino, Jesús les rescata la fe por las Santas Escrituras. Aquí aprendemos que no hay otra fuente para nuestra fe sino la palabra de Dios.
No necesitamos más nada para que nuestra fe se firme, sino la palabra de Dios. No es necesaria ninguna experiencia sobrenatural. Yo me acuerdo hace unos años atrás que habían ciertas ocurrencias como dientes de oro, como saltos y experiencias que ponían los creyentes como si fueran supercreyentes. No es necesario nada de esto. Jesús nos rescata del camino de la incredulidad tan solamente por su palabra. Por eso tenemos que oír a su palabra, tenemos que leer su palabra, tenemos que meditar su palabra, porque es la palabra de Dios que nos rescata del camino de la incredulidad. Además, estaban hablando de la palabra de Dios y caminando hasta que llegaron a Emaús. Y entonces Jesús, como que para probarle a los discípulos, hace mención de proseguir el camino, de ir más adelante, pero aquellos discípulos ya impactados por la palabra de Dios, le obligan a quedarse y le dicen: quédate con nosotros, ya es tarde, el día declina, quédate con nosotros. Jesús nos rescata del camino de la incredulidad, quedándose con nosotros. Él no nos desampara nunca. Él no pasa adelante de nuestras vidas. Todavía Él se queda conosco. Y así nos enseña que debemos oír a su palabra y debemos buscar constantemente a su santa presencia. Jesús nos rescata del camino de la incredulidad cuando buscamos a su presencia, cuando deseamos estar con Él, cuando, como cantamos ahora, le dijimos que le anhelamos, que queremos estar junto a Él. Y es el pedido del corazón de estos discípulos. Entonces Jesús les habla con su palabra. Jesús se queda en su presencia. Y además Jesús les rescata del camino de la incredulidad cuando los discípulos lo reconocen en la intimidad de la comunión con Jesús. Mirad cómo los discípulos lo reconocen en el momento en que están en la mesa, cuando Jesús parte el pan y así sus ojos se desviendan y ellos reconocen a Jesús. ¿Cómo reconocen a Jesús? Por la intimidad. Por la intimidad. La intimidad de compartir el pan, de estar a la mesa. Y esto nos enseña que Jesús nos rescata del camino de la incredulidad cuando estamos en una relación de comunión íntima con Él. Cuando estamos en una relación de comunión íntima con Él. Ellos están allí con Jesús. Él parte el pan, lo reconocen, pero en el mismo momento Jesús les desaparece de la vista. Y algo acontece en el corazón de estos discípulos. Y ellos dicen: ¿no es verdad que nuestro corazón ardía cuando Él hablaba con nosotros de la Escritura? Mientras abría las Escrituras, en cuanto estaba con nosotros,
y en cuanto estaba partiendo el pan. Sí, la primera bendición es que Jesús nos rescata del camino de la incredulidad. Él no permite que caminemos tristes, desesperanzados e incrédulos. No, Jesús reaviva la fe en nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace esto? Por su palabra, por su presencia y por la intimidad. Esto Él nos enseña. Entonces aquí vemos otra bendición de tener Cristo en nuestro camino. Él no deja que caminemos el camino de la incredulidad. Y también nos reaviva la fe en nuestros corazones, hablando por su palabra, por la comunión, por su presencia y por la intimidad con Él. Mas ainda hay aquí otra gran bendición, otra gran bendición. Ellos, así que Jesús les desaparece de la vista, cambian el destino de sus vidas. Poco más de 3-4 horas eran pasadas. Ellos estaban tristes, estaban desesperanzados, estaban incrédulos. Jesús les aparece en el camino, les habla de las Escrituras, comparte de su presencia, gozan de la intimidad con Él. Y ahora el destino de estas vidas son cambiadas completamente. No se quedarán más en Emaús. Por lo contrario, regresan hasta Jerusalén y lo hacen de inmediato. Es como cantamos aquí: guíame de regreso a ti, guíame de regreso a ti. Aquellos discípulos no más permanecerían en Emaús, no. Ellos regresarían hasta Jerusalén. Irían a agregarse a los 11 y a los demás que estaban en Jerusalén. Y lo principal, ahora la mensaje que está en su boca, en su vida, es esta: ha resucitado el Señor verdaderamente. Ahora júntanse a los demás. Aquellos que estaban en Jerusalén los reciben y dicen: verdaderamente ha resucitado el Señor y apareció a Simón. Y estos entonces que estaban en el camino de Emaús les dicen: es verdad, Él mismo ha habido en el camino con nosotros, Él mismo se quedó con nosotros, Él mismo habló de su palabra con nosotros, Él mismo. Entonces el destino de estas almas ha cambiado completamente, No más se quedaron en Emaús, mas regresaron a Jesús, se agregaron a los demás y ahora comparten de la mensaje de la resurrección. Y con esto están de acuerdo con la voluntad de Jesucristo. Sí, estos discípulos cambian el destino de sus vidas según la voluntad de Jesucristo. Unos 50 días más, Jesús irá a decir a ellos: permaneced aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. El deseo
de Jesús, la voluntad de Jesús, era que los discípulos estuvieran juntos y compartiesen la mensaje de la resurrección. ¡Qué maravilla ocurrió a estos dos discípulos! La bendición de un encuentro con Jesús cambió el destino de sus almas. Esto puede ocurrir con nosotros también, a cada momento, a todos los días. Jesús nos rescata del camino de la incredulidad. Jesús reaviva la fe en nuestro corazón. Y Jesús, cuando viene en nuestro camino, cambia nuestro destino. Que estas bendiciones que han gozado los discípulos en el camino de Emaús sean las bendiciones que nos acompañen todos los días y que podamos reconocer a Jesucristo caminando a nuestro lado y nos bendiciendo. Amén.